complicadas y complicadas. Si G11 a su vez les responderá y les mostrará su pantalla explicando ciertos puntos. Preparé una lista de preguntas por mi parte. Probablemente lo revisemos y presentemos esto en forma de algún tipo de podcast. Intentamos elegir las preguntas más complicadas y difíciles, aquellas que solo él puede responder. Entonces paso al sí. Buenas noches a todos. Hoy el formato será de preguntas y respuestas de carácter específico. Entonces sí, Alexander preparó las preguntas según tengo entendido y, por supuesto, no sé mucho de ellas. Algunas de las preguntas que discutimos anteriormente, pero alrededor del 50% no tengo idea ni de la pregunta ni de las respuestas. Las responderé en este momento, así que comencemos con la primera pregunta. Así que al abrir una probablemente comenzaremos con las preguntas generales. ¿Qué tipo de? ¿Qué árbitros utiliza en Hardcore? Pero hay muchos tipos de arbitraje. El arbitraje también puede tener lugar sobre el sexo, sobre las cubiertas, a través de puentes. Entonces en realidad hay muchas estrategias y en el momento actual trabajamos con intercambios sexuales. Así que sí, intercambios centralizados y utilizamos arbitraje sincrónico. Entonces, ¿qué es? Por ejemplo, hay un psicoarbitraje, ¿verdad? Le expliqué brevemente cómo funciona y por qué no es conveniente usarlo ahora y qué significa sincrónico la misma energía para comparar. Trabajamos hace 5 años, 4 o 5 años, cuando iniciamos nuestra actividad en el arbitraje y en ese momento el arbitraje de ciclo era muy relevante. Compraríamos un intercambio, lo transferiríamos a otro intercambio y venderíamos allí. ¿Y por qué era relevante entonces esa estrategia? Porque las bolsas no lograron mantenerse al día con las posiciones de precios de las demás. No había tantos elementos basados en bots ni el intercambio en sí, y en consecuencia, permitían un psicoarbitraje de alta calidad. Luego, por supuesto, año tras año, naturalmente, las mejoras en las aprobaciones de los intercambios del segmento de intercambio, varias tecnologías, incluida la seguridad. Así es como llegamos a cierta conclusión de que el psicoarbitraje se vuelve no rentable e incómodo porque mientras se transfiere de un intercambio a otro, el precio puede cambiar y no puedes simplemente dejar de ganar, puedes obtener menos. Si comenzamos a considerar ese tipo de arbitraje de signos, ¿qué es? Es cuando al mismo tiempo enviamos órdenes a un intercambio para comprar y a otro intercambio para vender, cantidades desiguales. Básicamente, ¿cómo funcionan los flujos? Enviamos 50.000 USDT, por ejemplo, al máximo y realizamos una conversión como una especie de swap. Compramos Salanya, y en consecuencia, enviamos el equivalente a 50.000 en Salanya a la puerta y, en consecuencia, cambiamos Salanya nuevamente a USD y en ese momento, debido a la diferencia, se forma un cierto diferencial y este se extiende de acuerdo con el hash de la transacción que ya transmitimos en el panel personal. De hecho, esa es la respuesta a la primera pregunta. El arbitraje sincrónico actual es bastante rentable desde el punto de vista de la rentabilidad porque ocurre instantáneamente y desde el punto de seguridad porque las transacciones ocurren aquí y ahora en un momento en dos intercambios simultáneamente al mismo tiempo, lo que reduce el riesgo de perder el activo y cosas similares. También ahorramos mucho tiempo en eso. Pero sí, entiendo que entraremos en más detalles sobre el sistema en sí, lo que sucede debajo del motor para aquellos socios a quienes les gustaría ver no solo el tablero sino también entenderlo. Sí, estoy seguro que los intercambios que mencionamos los analizamos nuevamente durante el Zoom. La segunda pregunta también es importante y surge con bastante frecuencia. ¿Qué Irish Bots utiliza la empresa? Bien, ya que ya estamos en el Zoom. Tenía preparado un desglose técnico y no me concentraré en él por mucho tiempo, pero ahora compartiré mi pantalla y repasemos rápidamente qué bots se usan, cuántos hay y cuáles son sus cualidades, brevemente al grano porque esta información en cualquier caso se publicará con el tiempo en el sitio web como preguntas frecuentes. Por cierto, creo que construimos un modelo determinado a partir de estas preguntas que estás haciendo ahora y lo agregamos a la sección de preguntas frecuentes donde las personas podrán leer en detalle cada estrategia y cada bot. Después de este Zoom creo que llegaremos a pasarlo al departamento técnico para que lo hagan. En un momento solo comparto la pantalla. ¿Puedes ver? Un momento. Todavía cargando. Excelente. ¿Puedo ver? Bueno. Déjame actualizar la página. Sí. Excelente.
Entonces, nuevamente, esta estructura está hecha más para mí, ¿verdad? Más para mí y más para mostrarle a la audiencia cómo funciona esto. Cuando grabamos el primer Zoom técnico, lo hicimos precisamente para poder explicar cosas complejas en palabras simples. En la columna de la izquierda, tenemos los robots de arbitraje como tales, con los que intercambiamos y con los que trabajamos, que están implementados en los intercambios. Estos son robots de arbitraje clásicos. Condenemos que los robots de arbitraje con transferencias de activos. Nuevamente, describiremos todo en detalle. Lo escribiremos todo en el sitio web. Allí podemos hacer clic en ellos y ver qué representa este o aquel bot. No me centraré en eso. Repito una vez más. Lo publicamos en el sitio web. Ahora mismo solo estoy mostrando el modelo. En pocas palabras, estos 3 bots son los principales. Estos 3 bots son los bots que controlan estos bots. Y el último es en realidad el tipo de bots más centrales. Un bot central que controla todos los bots para evitar la pérdida de fanáticos para el socio, y en consecuencia, para la empresa. Por lo tanto, con más detalles sobre todos los modelos, los publicaremos en el sitio web una vez más, donde la gente podrá conocer información y comprender más profunda y claramente cómo funciona. A continuación, está el código de cómo conectamos el intercambio. Aquellos que entienden entenderán a aquellos que no entienden bien, al menos en esta etapa puedes verlo. Hay un bot de software para cada bot específico. Lo abrimos. Son completamente diferentes a su manera. Pero, en principio, también puedes revisarlos. Y el informe API esencialmente todos los bots ahora están integrados porque durante la primera grabación esos 3 bots todavía estaban en una etapa de prueba sobre cómo reaccionan ante una situación u otra. Ahora todos ellos se han agregado por completo. Y aquí hay un informe. Por ejemplo, si tomamos los más recientes, son 26. Aquí se muestran las últimas operaciones en las que hubo éxito y en las que existe un estado de que la operación es imposible por ciertas razones porque el jefe detectó un error específico. Y luego, por así decirlo, interviene un operador. Puede ejecutar el comercio. Si un nivel es crítico, lo verifica, ¿verdad? Si, por ejemplo, el índice sube al nivel 3, entonces, por supuesto, su comercio ni siquiera comienza. Y objetivamente todo esto se muestra en el tablero. Tenemos un marco de tiempo determinado según el cual se forma una operación y hay un tiempo específico. Creo que muchos socios han preguntado por qué inicialmente se forma una operación y luego, en el momento en que aún no está completamente formada, la posición cambia. Este es exactamente el cambio de posición porque el robot ve cierto elemento de riesgo en la ejecución actual. En consecuencia, hay un cambio tanto en los intercambios como en las cotizaciones. Entonces, aquellos que observan atentamente el tablero definitivamente notarán esto y sucede con frecuencia, pero nuevamente no nos detendremos en esto por mucho tiempo. Así que lo que utilizamos en este momento son 7 jefes de arbitraje. Y, por supuesto, cuando se agregue el arbitraje en las cubiertas, habrá sus propias estrategias. También se abrirán contratos inteligentes y eso también lo analizaremos. Justo aquí. En este momento, nos centramos específicamente en un segundo arbitraje sexual. Siguiente pregunta, por favor. Excelente. Entonces, probablemente pasemos a la prueba de preguntas más detallada. ¿Cuántos servidores hay y en qué países están ubicados? Bien, con respecto al lado del servidor, esencialmente en este momento estamos usando alrededor de 26 intercambios en el sitio de Sexoy. En consecuencia, 26 ubicaciones donde se encuentran estos servidores. Por ejemplo, tomamos poco a poco Singapur y Amazon. Aquí hay unas características del servidor y aquí se aclara la garganta. Esencialmente está el marco de tiempo para la entrega de la señal. Todo es verde. De hecho, podemos trabajar con ello aquí. Podemos ver lo mismo, ¿verdad? Amazon, Canadá, y hay más factores. Características del país y del propio proveedor y el tiempo de respuesta que tenemos. Podemos hacer clic en todo esto. Naturalmente, en la parte inferior hay un algoritmo de uso de servidor a servidor. Nuestro servidor se conectó directamente al intercambio. ¿Y cómo se implementó exactamente esta conexión? Bueno, de hecho, hasta donde puedo ver, no tenemos ningún indicador rojo. Déjame refrescar.
Sí, todo verde por el momento. No hay violaciones específicas. Todo se informa muy rápido y sin problemas. En el momento en que grabamos el primer zoom técnico, algunos intercambios en realidad estaban tardando mucho en devolver ciertos valores y todo este tiempo de respuesta fue más bien estuvo iluminado durante mucho tiempo. Todo estaba en rojo y, en consecuencia, no pudimos ejecutar operaciones en esos intercambios. Al principio pensamos que era un problema con el intercambio en sí con la respuesta correcta. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que esto devolvía datos muy lentamente. Más tarde descubrimos que en realidad se trataba de un problema de configuración del servidor. Simplemente era necesario configurar correctamente el servidor para poder comunicarse de forma más correcta. Así que no basta con tener un servidor. También es necesario configurarlo y liquidarlo correctamente para que haya una sincronización completa con él. Intercambio porque algunas de las solicitudes a ese intercambio son salidas. Puede que no sea una sola solicitud, pueden ser varias solicitudes por segundo, y en consecuencia, se forma una cierta CO y debido a esta latencia de la bobina se forma la respuesta. Entonces, el robot mira más a fondo a medida que surgen las preguntas y reacciona en consecuencia si es rentable ejecutar la operación, aunque en realidad este problema es simplemente que el servidor debe configurarse mejor. En mi opinión, ese es uno de los elementos importantes. Así que respondemos brevemente a esa pregunta. Sí, creo que es más que suficiente. Repasemos los bots de seguridad que utiliza la empresa. Seguro. En cuanto a la seguridad, nuevamente tenemos un modelo aquí después del primer zoom técnico. Muchos socios preguntaron cuál es la diferencia entre los robots ARI y los robots de seguridad, ya que, en términos generales, parece haber algunos aspectos similares. Sí, son similares pero su funcionalidad es completamente diferente. Es un robot de arbitraje, sigue siendo un robot de arbitraje, por supuesto, pero están separados en el sistema de seguridad. Porque cada uno de los bots nuevamente agrego la descripción en el sitio web para que la gente pueda entender. Claramente no leeremos todo ahora, tomaría demasiado tiempo, hay una conexión visual en consecuencia el código del programa de modelos existe, los puertos también están disponibles, aquí podemos verlos intercambiar, permitir el intercambio. Está prohibido y cuando la operación está prohibida una vez más. Discutimos anteriormente si una operación está prohibida, se selecciona inmediatamente otra operación. En consecuencia, esta operación no se ejecuta a pesar de que vemos que el diferencial por unidad es 0,440 y 2 hubo una infracción. Eso es exactamente lo que son los robots de seguridad. Son bots responsables de la seguridad de los fondos y de la ejecución segura de los comandos de arbitraje. Sí, los comandos de arbitraje ejecutados por el bot en consecuencia. No puedo destacar un robot principal aquí. Si con los bots de arbitraje los repartimos 3 principales, 3 secundarios y uno que controla todo. Aquí está el modelo, es ligeramente diferente. Cada jefe controla al otro. Y al final, cuando hay una alineación total de los parámetros que establecemos para el comercio de arbitraje, vemos este tipo de resultado. Cuando no hay conflictos entre los bots. Bueno, está bien. Aquí hay un pequeño conflicto. Puede ver que incluso con un conflicto aparentemente tan insignificante, el bot indica que la operación ya está cancelada. Nuevamente, aunque el diferencial es muy bueno, también puede ver a continuación que, por ejemplo, 0,35 por unidad también es un diferencial bastante bueno y se permitió la operación. Tenemos un indicador amarillo que significa que está bajo revisión. Las operaciones se ejecutan todas excepto la cancelada. ¿Qué significa bajo revisión? Una operación bajo revisión es la operación que memorizamos en el momento y que realmente se ejecuta. Si vemos que no hay momentos críticos, entonces, por supuesto, el operador tenemos 4 operadores por día de servicio, ¿verdad? Todo esto sucede automáticamente. Pero en cualquier caso, debe haber un operador que supervise este o aquel momento porque si dejamos que todo funcione libremente, incluso en situaciones en las que una operación es cuestionable, no se realizará. Perderíamos dinero. Por eso se necesita operador, se requiere. Simplemente, incluso en este momento en su panel de administración, confirma que el intercambio si ve que no hay un nivel crítico. No hay indicador rojo y también ve el código que se devolvió por qué razones. Bueno, el intercambio no lo devolvió, pero el bot envió una determinada solicitud y recibió la respuesta del intercambio y si es la realidad NE, si es realmente negativa, entonces la operación no se ejecuta y todo es posible positivo, hay un elemento amarillo, una especie de término medio. Podría ejecutarlo, no podría, eso queda a discreción del operador, pero todavía no ha habido ninguna operación crítica, por así decirlo, que haya llegado a 0 o al sistema negativo. Al igual que en este momento, ya llevamos aproximadamente mes y medio trabajando. Entonces, el sistema está demostrando su valía.
el sistema de seguridad muestra un rendimiento de calidad bastante alta. Nuevamente, no porque los algoritmos sean complejos, sino porque están configurados correctamente. Después de todo, todos estos algoritmos se pueden comprar individualmente en Internet. Estos bots, por supuesto, deben refinarse correctamente. Cada bot debe refinarse a su manera para funcionar dentro del sistema general. Pero en general todo esto se puede adquirir, pero este problema no es la adquisición. El problema es la configuración y sincronización de todos los elementos. Así, los robots de seguridad funcionan, por ejemplo, junto con los robots de arbitraje. Así que hay una buena interacción con la instalación del lado del servidor en los servidores, además de la adaptación con el intercambio, que es un proceso que requiere mucha mano de obra para filtrar y configurar todo este sistema. Entonces, en general, es un procedimiento complicado. Por lo tanto, durante el proceso no tenemos operaciones perdedoras y no ejecutamos operaciones que puedan empujar los activos de la empresa a niveles negativos. Entonces sí, eso es correcto. Sigamos. Creo que es hora de pasar a los grupos de discusión. ¿Cuántas piscinas estás utilizando actualmente y en qué volúmenes? Vale, piscinas, ¿verdad? Sí, aquí hay piscinas. En este momento, mire lo que vemos ahora en la versión web del sitio en un minimapa. Por supuesto, no podremos cargar tanta información. Entonces, paso a paso, hielo, ¿cuántas piscinas hay en la versión web del sitio? Todo esto se implementará. Nuevamente, esta interfaz está hecha para mí en este momento. Está hecho para mí como una herramienta de visualización. Entonces veo cuánto rindió el comercio en particular. Puedo ver este historial en el panel personal. En este momento estamos a punto de implementar todos los pools que estamos comercializando. Entonces cada persona verá el grupo en el que se encuentra actualmente aquí y ahora. Básicamente, en este momento hay 17 de ellos. Naturalmente, aquí también se presentan los fondos de empresas. Podemos cambiar entre ellos y ver dónde se realiza el comercio. Aquí vamos a la cima. Aquí podremos ver qué está sucediendo, qué intercambio, qué diferenciales y si ve cambios y el diferencial en sí también debido a esto. Aquí, por ejemplo, el diferencial de 97 lo arruinamos, aquí es 99, lo arruinamos 81. Muchos socios se preguntan por qué mi ingreso diario ascendía al 1,3% mientras que el de mis socios era, por ejemplo, del 1,8%. Y todo depende de en qué grupo terminen los activos. Hoy, durante la pausa para el café de la mañana, estábamos discutiendo este punto. Posiblemente lleguemos a una decisión en la que la cantidad de activos se dividirá en varias partes para que, en la distribución entre los diferentes grupos, una persona pueda usar parte de los activos demasiado bien. En términos generales, con un margen de 81 como. En conjunto, por ejemplo, también en 99, pero en consecuencia el porcentaje aumenta y el porcentaje promedio en conjunto dará para dichos socios alrededor de 1,7 en promedio, lo que en principio es aceptable tanto para el socio como para la empresa, porque la empresa cumple la obligación de esta manera y cierra su propia cuestión. Actualmente contamos con 17 piscinas. Todos ellos se pueden ver. Todos ellos, todo esto se agregará a la versión web del sitio. Creo que dentro de una semana implementaremos todo y todos los socios ya podrán aclarar y observar en qué grupo trabajamos en este momento, cuál es el diferencial en particular dado aquí y ahora y todo esto se agregará al. Así que no creo que haya nada más que explicar aquí. Hay una fecha y hora, hay un intercambio donde se lleva a cabo, hay un intercambio de operación, hay un intercambio de USDT, el volumen en USDT, el volumen de Solana, el diferencial que recibimos, todo esto lo mismo que tenemos en los paneles personales, pero ya con hashes de transacciones, con visualización de transacciones. Así que creo que no hay mucho que discutir, es el modo simple, el modelo de ingresos correcto. ¿Cuánto ganamos? Bueno, pasemos al error. ¿Hay algún error al ejecutar ciertas operaciones o inconsistencias durante el arbitraje? ¿Y cómo se trabaja con eso? Sí, por supuesto que hay errores. Cada intercambio los tiene. Algunos más, otros menos. Aquí puedes ver, por ejemplo, algunos errores. Nuevamente, esto no es un error de arbitraje. Este es un error específico relacionado con la solicitud. Aquí hemos cancelado operaciones. Ahí es donde enviamos una solicitud, y por alguna razón nuevamente, el motivo podría ser, como dijimos inicialmente, un servidor debido al bloqueo, todos los errores, bien, podría ser un error en la sincronización de ciertos datos. Estos son errores que pueden aparecer cuando los bots detectan algún tipo de dirección de riesgo y donde no recomienda ejecutar una operación en ese momento. De hecho, cada intercambio tiene un conjunto de errores y algunos tienen solo una pequeña cantidad de ellos, otros más. Por ejemplo, se supone que Binance es uno de los principales intercambios, pero observe cuántos errores produjo Binance durante el periodo. También hay errores técnicos. Esto ya lo podemos examinar directamente en el código. Sí. Para entender también cómo lidiar con ellos.
Creo que también vemos de qué estamos hablando aquí. Pero sí, los errores, por supuesto, existen. No son críticos. Muchos de ellos no son críticos. Sin embargo, el arbitraje en sí es un organismo vivo. Podemos asociarlo con algún tipo de ser vivo que funcione en línea en este momento. Y esencialmente aquí y ahora estamos tomando diferenciales. Analizamos los mercados de ZIN. Nuestros bots trabajan para nosotros. Analizan el mercado, analizan los pros y los contras, analizan la rentabilidad del comercio en sí o la falta de rentabilidad del comercio. Naturalmente, aquí está presente la solicitud que enviamos al intercambio, las respuestas que recibimos y, por supuesto, un elemento de error. Pero en general, durante todo el periodo de funcionamiento y las pruebas beta que realizamos, en realidad no hubo tantas. La mayoría de los casos estaban relacionados precisamente con los servidores que mencioné anteriormente. Específicamente dígame el periodo de tiempo y le digo que sí, el periodo de tiempo que no encajamos en un periodo de tiempo determinado, de acuerdo con el cambio, regresa y no responde. Avanzamos lentamente y esto provocó una serie de errores durante los cuales las operaciones se cancelaron. Pero resolvimos esto y porque ya dije en Zoom para nosotros que este es un mes de prueba serio. De hecho eliminamos muchos de esos problemas y ahora, en mi opinión, el sistema funciona perfectamente. Pero en general con respecto a los errores, creo que no hay mucho más que decir, por supuesto que existen. Por supuesto que están aquí. Pues es muy mesurado. Probablemente en cualquier negocio, pero los miramos, los analizamos y tratamos de resolverlos como el problema de nuestro derecho. Excelente. Esa es una buena respuesta. Otra pregunta aquí. ¿Cuántos intercambios están involucrados? ¿Existe un núcleo principal? ¿Y cuál es el núcleo en general donde se monitorean todos los intercambios? Ah, sí, por supuesto. Simplemente entramos en esto aquí. Podemos verlo. Este es el fundamento de todos los fundamentos. Esta es nuevamente nuestra parte visual del núcleo. Vemos una funcionalidad incompleta. Esta es una versión reducida del núcleo. Todos estos datos se están ejecutando aquí ahora. Todos seremos entregados a nuestro sitio web. El sitio web tendrá una integración completa de este modelo para que cada socio pueda ver qué diferenciales se dieron. Por ejemplo, en una criptomoneda en particular y en qué intercambio y en qué país se está produciendo un diferencial particular en este momento. Sí, vemos grandes movimientos porque los mercados cambian y en consecuencia, el comercio continúa y los diferenciales también cambian. Pero incluso si miramos el núcleo podemos ver que los diferenciales existen todo el tiempo. Podemos ver elementos tan grandes. Podemos decir, wow, con el Bitcoin podrías ganar, digamos, 900.000. Sí, podríamos ganar esas cantidades. Por ejemplo, en esa bolsa había volúmenes suficientes. Siempre hay que mirar el valor medio. Nuevamente, en el núcleo completo, tenemos una adición a Quartz y también a todos los volúmenes de la base de datos de Exchange. No los habilitamos aquí porque rompería la estructura visual misma de lo que queremos mostrarles. Pero estadísticamente, diré que siempre hay que elegir el medio dorado. Nuestro punto medio dorado es de 300 por Bitcoin a 500. En principio, aquí hay una relación, ya sabes, una relación entre precio y calidad. Para nosotros, la calidad significa volumen en los intercambios que podríamos intercambiar sin pagar y un diferencial estable, que vemos de forma regular. Bitcoin ya está en el sitio. Hemos abierto límites. Sí. No, límites no. El porcentaje que proporciona una criptomoneda en particular se basa nuevamente en los datos básicos y en cuánto Bitcoin puede producir por día usando una estrategia de árbitro. Esto está al lado. Pero para la integración de todos los intercambios, actualmente utilizamos alrededor de 427. Llevaría mucho tiempo desplazarse hacia abajo y mucho tiempo desplazarse hacia arriba. Sin embargo, todo esto se utiliza. A continuación, también podemos mirar Ethereum. Parecen diferenciales más pequeños, cierto, en comparación con Bitcoin. Pero no olvide el precio de Bitcoin y el precio de Ether. Si nuevamente tomamos el promedio de este rango y lo multiplicamos por el precio de Ether o dividimos el precio de Bitcoin por el precio de Ether, obtendremos resultados que no son peores que los de Bitcoin, sí, en algunas posiciones, incluso mejores. Nuevamente, todo depende de en qué mercado entramos y con qué mercados trabajamos. Para integrar todos estos intercambios, actualmente utilizamos un modelo legal en el que queremos abrir en 4 países diferentes. Ese es nuestro modelo que estamos usando. Tenemos China, tenemos Europa, tendremos Estados Unidos y tendremos Canadá. En principio creo que estos 4 modelos de empresa nos permitirán cubrir todos los mercados que estamos monitoreando actualmente y que utilizaremos en el futuro. También podemos ver a Salanya. Vemos nuevamente cierto diferencial máximo mínimo, es necesario tomar el promedio,
Pero aquí se detiene porque tomamos una sola unidad por unidad. No habrá mejor diferencial porque las comisiones se lo comerán todo y estaremos en negativo. Pero con el volumen, digamos 100, estábamos ganando un promedio. En este momento, ¿cuál es el punto medio? Tenemos 50.000 retenidos en Salanya. Y esos son exactamente los valores que tenemos. Pero no olvidemos que ahora mismo estamos usando cambios de tema, ¿verdad? Y en el futuro seguiremos usándolos. Pero además también se sumarán otros países si tenemos a China, Naria, Argentina, Vietnam. De hecho, los precios de los intercambios son muy amplios y la calidad de las operaciones significa, digamos, la capitalización que la empresa puede aceptar en volumen total. Cuando integramos todos los intercambios, integramos todas las criptomonedas que figuran en el sitio web, la empresa puede hacerlo sin problemas. Operamos en estos momentos con más de $1.000 millones, lo que nos permite maximizar la capitalización, para expandirnos lo máximo posible y no preocuparnos en algún momento. Tenemos situaciones en las que los activos superan lo que podemos negociar. Sí. Por el momento, por lo tanto, por supuesto, el sistema está asegurado. Lo haremos con las configuraciones correctas nuevamente, repito. Entonces, en general, este modelo también es transparente porque podemos retransmitir directamente aquí y ahora los diferenciales, esencialmente en línea. Podemos retransmitir todas las transacciones. Podemos mostrar de dónde provienen los ingresos y cómo se forma la integridad de la empresa desde siempre. Sí. Así gestionamos este capital. Digamos que respecto a qué más podemos destacar en el núcleo, hemos desglosado 5 elementos. El grupo de servidores de seguridad central de Botar y sus errores. Así es como se asignan en carpetas separadas. Los socios pueden ver cómo ocurre la comunicación y los intercambios en consecuencia, dónde están los bots y aquí las comunicaciones de los bots. Aquí están las respuestas sobre los intercambios que se muestran. Podemos hacer clic en todo esto. Entonces podemos ver las diversas solicitudes que enviamos y todo aquí es obvio y claramente aquellos que entienden. Nuevamente entienden cómo funciona la escritura de código al escribir una solicitud. Para que puedan verificar esto también con respecto a los pools que tenemos en funcionamiento actualmente. Hacemos clic en ellos y aquellos que saben cómo se envió la solicitud y lo que regresa también pueden confirmarlo y verlo. A continuación, con respecto a los servidores, verá exactamente esto de lo que estoy hablando resaltado en Redu donde en algún momento se interrumpió una solicitud. La razón es que el servidor está nuevamente en nuestro sitio en algún lugar no contabilizado o mal configurado, o simplemente se transmite tal como está mediante intercambio. Y esos momentos son bastante frecuentes. Pero no todas las operaciones pasan por un cierto nivel de control. Entonces, en varios casos, el operador tiene que intervenir, ya sea si la operación en sí es críticamente negativa y podría provocar una pérdida de fondos, entonces, por supuesto, esto lo maneja automáticamente el bot. Pero si una operación se puede ejecutar como si existieran esos factores resaltados en amarillo, entonces básicamente es 50/50. Podemos ejecutarlo o no podemos, en consecuencia, que el operador pueda confirmar la operación. A continuación, con respecto a las solicitudes del propio tribunal, podemos revisar todo esto para aquellos que estén interesados en cómo funciona. Y con respecto a los errores, aquí también hay solicitudes de error que están circulando. Todo es visible aquí. Nuevamente, no nos detendremos en esto por mucho tiempo porque, en general, ya es una especialización limitada para los socios que entienden el software y el código del programa. Para todos los demás socios, nuevamente el núcleo mismo es ese elemento de operación a través del cual podemos demostrar que el arbitraje existe todo el tiempo. Podemos ver esto directamente aquí y ahora en el momento actual y en realidad existió hace 2 años, hace 3, 4, 5 años. Sí, no fue tan grande en la escala porque no hubo tantos intercambios. No había grandes volúmenes en esas bolsas porque los mercados se estaban desarrollando en consecuencia. La criptomoneda se estaba capitalizando y para los comerciantes promedio esta es probablemente una era dorada porque en realidad hay una gran cantidad de mercados y volúmenes en las bolsas y suficientes para llevar a cabo un arbitraje de bajo riesgo en este momento, lo que estamos haciendo ahora. Ciertos grupos están operando sin exceder un cierto. Con un valor de 50.000 por intercambio, manejamos con calma varios momentos relacionados con el impacto del precio de una criptomoneda en particular y, en consecuencia, no caemos bajo el control financiero del intercambio. Gracias a que no porque seamos tan geniales, sino porque creamos un sistema donde la seguridad funciona perfectamente.
Los propios robots de arbitraje funcionan de forma correcta y eficiente y colocamos servidores cerca de los intercambios. Por eso nuestro tiempo de respuesta es muy rápido. Todo esto en conjunto nos permite captar dichos diferenciales y ganarlos. Sí, eso se refiere al núcleo. Excelente. Gracias por la gran respuesta. Creo que ahora podemos pasar a una determinada demostración de lo que está sucediendo en su pantalla y pasar a la pregunta. ¿Existe la posibilidad de ver las cuentas personales de intercambio desde dentro y verificar los hashes entrantes y salientes de las transacciones de arbitraje? Sí. Mira este video. Pasemos a ello. Ahora, solo quiero señalar de inmediato que utilizamos 3 intercambios para formar grupos que luego se trasladan a uno u otro intercambio en una u otra moneda que se necesita directamente para el arbitraje. Estos son Bit, Binance y OKX. Pero en la mayoría de los casos ahora usamos Bit. ¿Por qué? Porque bueno, el intercambio realmente se muestra desde un muy buen sitio y los administradores que atienden nuestras cuentas y subcuentas nunca tuvieron preguntas a pesar de que se realizan volúmenes muy grandes. Por lo tanto, por supuesto, en este momento todas las transacciones principales pasan por este intercambio y vamos a abrirlo de inmediato. Y antes de continuar, me gustaría que todos los espectadores en general vieran la transparencia de esta pantalla que demuestra que todos los datos se muestran directamente bit a bit y no de ninguna otra fuente. De hecho, establecimos un poco de ponderación sobre cómo cambió el uso de la tarifa. Quiero llamar su atención sobre el hecho de que en este momento no hay extensiones de terceros en el navegador. Genio, ¿podrías hacer clic en el icono del rompecabezas y en las extensiones donde tienes el guardián del tono? Esto sí, verá que no hay extensiones sospechosas ni ninguna extensión además de Keeper. Así que ahora actualice la página por bits, preferiblemente 2 veces. Vale, arroz una vez, 2 veces e incluso creo que es suficiente. Podemos continuar en el futuro cuando demostremos otros intercambios. Simplemente vamos a hacer lo mismo. Bueno, está bien. Vayamos directo a la historia, ¿no? Tenemos una consolidación reciente de nuestra billetera principal, es decir, 14,000 de acuerdo con el intercambio Bybit y en este momento también hemos agregado redes hoy, lo que significa que las personas ya han comenzado a usar activamente depósitos en BNB. En consecuencia, por supuesto, también habrá una rápida consolidación automática en BNB. El monto que se consolidará irá luego a uno u otro intercambio donde ya existe un cierto volumen. Quiero explicar brevemente, literalmente, en 2 minutos que, de hecho, en aquellos intercambios donde ya tenemos ciertos volúmenes, sí, que permanecen allí, enviamos una transacción. Enviamos una transacción parcial, se aclara la garganta, por ejemplo, en algunos intercambios tenemos 22. 000 en consecuencia, para realizar un intercambio, necesitamos agregar, digamos, 28,000, use la T. Y en consecuencia, hemos formado un grupo determinado, por ejemplo, comprar bits y los remitentes ascienden si directamente al intercambio donde se realiza el intercambio. Ahora bien, si repito nuevamente, el intercambio está vacío, como podemos ver en el historial aquí. Puede ver las últimas operaciones, generalmente podemos ver el historial de esta cuenta, que en realidad es muy grande. Brevemente, podemos hacerlo y ver cuántas consolidaciones hay, qué cantidades se están moviendo. 50,000, este es un grupo completo y, en consecuencia, la consolidación va en cantidades más pequeñas, como por ejemplo, tomemos 14. 000, déjame abrir Keeper en este momento. No sé, probablemente tengamos que buscarlo un poco desde esta billetera. Los activos que ingresan desde esta billetera se retiran. Entonces, déjame intentar encontrar esta transacción exacta. Desafortunadamente, lo más probable es que el propio navegador no nos permita ver su billetera ToonKeeper como una extensión. Entonces no lo vemos en pantalla. Vayamos a través del hash de transacciones desde el historial de bits de compra y desde allí intentemos ir a la billetera principal en el contrato inteligente de tono porque eso es lo que pudimos ver con la pantalla para compartir. Ah, ok. Hagámoslo de esa manera. Aquí está 14.000, la dirección en la que se consolidan los fondos. Nuevamente, abramos los detalles y abramos el hash de la transacción. Aquí está nuestra dirección. Como puede ver, sí, esta es nuestra dirección de nuestra billetera y del contrato inteligente al que se reciben los fondos y desde cuál se realizan los pagos. Y esta es la dirección nuevamente. La abrimos y todas las transacciones que realizamos a través de nuestra billetera. Hay muchísimos de ellos. Pero en general nuevamente esta dirección aquí la vemos. Esta es nuestra dirección cuando envía fondos o los recibe.
Y afortunadamente ahora tenemos muchos socios y la dirección no ha cambiado. En consecuencia, aquellos socios que realizan depósitos pueden ir y ver dónde están sus depósitos porque solo el mimo cambia, mientras que la dirección en sí permanece sin cambios y los pagos se realizan desde esta misma dirección y en el momento actual tenemos depósitos, retiros y cosas similares. No es nada difícil comprobarlo ahora. Tomamos del intercambio como de un bit de compra. Echemos un vistazo, por ejemplo, abra otra dirección, por ejemplo, esta, no, esta, que fue otra transacción. Necesitamos encontrar la transacción, ahora esto es todo lo que funciona con nosotros, hay muchas aquí. Debe abrir completamente todos los hashes y rastrearlos porque para algunas transacciones de intercambio viene a nosotros, pero en general, por supuesto, provienen de la billetera. Los saldos que quedan en los intercambios se consolidan nuevamente para comprar bits con el fin de armar un grupo determinado, si ese es el caso. Si el saldo es lo suficientemente grande, permanece en el intercambio y espera el momento en que recargamos el activo. De hecho, todo esto se verifica mediante hashes de transacciones porque el sistema en sí, en principio, está abierto. Está bien, está bien. Déjame pensar que tiene sentido que continuemos. Ahora hemos repasado las principales consolidaciones y todo. Pasemos a la historia del intercambio. Tomemos, por ejemplo, dos intercambios como base y miremos su historial desde el interior de las cuentas personales del intercambio. Sí. Sí. Básicamente ya están abiertos. Voy a abrirlos. He vuelto a llevar las cuentas. Cambio entre ellos rápidamente. Permítanme refrescar el intercambio para que haya comprensión. ¿Varias veces cuánto? 2, 3 veces. Sí, preferiblemente 2 veces. Bueno. Aquí tienes. Solo existe Tomkeeper como extensión. La billetera que en realidad está vinculada a la empresa. Actualicemos varias veces una vez más. Simplemente a la antigua usanza. Sí. Así que muestra esto y abre la cuenta. Ahora repasemos usando el ejemplo de la propia cuenta personal. Aquí selecciono ciertas transacciones aquí en el historial. Para mí fue más interesante observar dónde estaban involucrados dos intercambios idénticos. ¿Por qué? Lo explicaré porque en el momento en que retransmitimos una operación en particular, de hecho, la operación tarda de 15 minutos a 1 hora y 10 minutos aproximadamente dependiendo del intercambio, pero como la cantidad de pools que tenemos es aún mayor, de hecho hay 17, como dije antes, luego algunos pools. Las operaciones están entrando en paralelo a las operaciones actuales que se utilizan. Esencialmente en la historia ahora observaremos situaciones en las que en el momento en que se transmite una operación de arbitraje, otro grupo llega al mismo intercambio donde se ejecuta simultáneamente un segundo volumen porque las tarifas lo permiten. En realidad, esa es una práctica normal. Así es como funciona este sistema. Por lo tanto, consideremos nuevamente tener en cuenta la historia y analizar específicamente estos dos intercambios. Ahora teníamos bit aquí, MaxGate y yo obtengo MaxiGate. Bien, a menos que la transacción 616BB vuelva a estar aquí. Puede ver que están ubicados uno al lado del otro. Los mismos intercambios usan porque hubo un buen diferencial aquí. Arreglamos el máximo de apertura de transacciones en consecuencia y analizamos el máximo. Vemos 50. 000 hash de transacción. Verifiquemos los 660.16 podemos ver completamente el hash de la transacción. En consecuencia, abrimos Max y revisamos esta transacción y podemos ver una transacción idéntica. Entonces, a su vez, en la situación vemos que las transacciones corresponden completamente a lo que realmente está sucediendo en el intercambio. Podemos ver este depósito. Bueno, se podría decir que es solo un depósito. Siempre con numerosos depósitos y retiros, si no pasa nada en el intercambio. El intercambio bloquea las cuentas porque considera que se trata de lavado de dinero. Entonces vamos a la sección de conversión en el historial y vemos por qué en nuestro sitio web hay una cantidad diferente de volúmenes cuando realizamos una determinada operación comercial, por lo que es diferente de cuando se forma un grupo. Aquí hay una historia. Podemos ver cómo se produce tal o cual intercambio, qué cantidad va, cuánto Solana a lo largo del periodo.
Podemos abrir un par de páginas y ver que todo está visible. Simplemente actualizo un par de veces para que la gente entienda que no es falso. Y podemos ver 3,5, 4,9 y aquí está la cantidad de Salanya que recibimos. En total obtenemos el resultado que queremos, ¿verdad? Porque como somos clientes de prácticamente todos los intercambios porque realizamos muchas operaciones comerciales y, en consecuencia, nuestras comisiones sobre swaps o sobre transacciones u otras cosas dependiendo de la estrategia de arbitraje. Jefe promedio nuevamente, donde ingresan y cómo lo hacen, esto afecta la cantidad que es. Muy mínimo, por lo tanto, de hecho, no incurrimos en pérdidas por las que hemos pasado. Aquí está Max. Y ahora verifiquemos la segunda transacción. Era la puerta. Y aquí hay una transacción en puerta. Abramos la puerta. También antes de hacer algo, inmediatamente quise mostrar básicamente las últimas transacciones. ¿Cómo funciona esto para nosotros? Déjame mostrarte que aquí también se están produciendo intercambios. El comercio en sí se está llevando a cabo. Entonces la gente puede ver aquí la cantidad de ALMA, la cantidad de USDT, el CSD nuevamente significa tan azul. Y puedes ver la historia aquí. En realidad, también es bastante grande. Demuestra que realmente participamos en esta actividad. Déjame actualizar la página un par de veces. Una vez más, esto es real. A continuación, déjame hacer un depósito en cadena. Y aquí tenemos una cierta historia. Encontrémoslo de nuevo. Simplemente olvidé la cantidad. 46 y sí, puedo ver 46 autos cuadrados iguales. Abramos el checkout ahora. Abra esto aquí y ábralo allí. Copito. Vayamos a las transacciones. Y puedes ver el principio y el final. Incluso puedes pausar el vídeo tú mismo y verificarlo. Aquí nuevamente lo vemos. Todo es idéntico. Entonces, usando este ejemplo que les estoy mostrando aquí en dos intercambios, podrían ver cómo ocurre este o aquel intercambio y las entradas y salidas correspondientes a las ganancias. Sí, simplemente hagamos clic en las ganancias. Esto es volver a obtener ganancias. Las ganancias van a nuestra billetera. Esta es nuestra billetera que mostramos inicialmente donde recargamos poco a poco. Este perfil y nuevamente este perfil ya se corresponden en el historial de transacciones, donde puede verlo más de cerca. Entonces, resumamos los resultados de lo que tenemos actualmente en este momento. Por eso hemos revisado las entradas y salidas en las bolsas. Revisamos el comercio en sí. Cómo intercambiamos USDT en Solana y Salanya en USDT. Y repito que si volvemos aquí vemos hasta por tiempo 250, 53, 1553. De hecho, en 2 horas tuvimos 4 operaciones. De hecho, utilizamos 4 grupos en estos dos intercambios en 2 horas, lo que muestra que la cantidad de grupos en realidad es la misma que la información declarada que está funcionando, para nosotros. Y en realidad lo que les estoy mostrando ahora, sí, por supuesto lo mostraremos en las cuentas personales. Cada socio podría comprobarlo por sí mismo. Cualquiera de los socios. Déjame abrir. Hazlo un poco más pequeño porque lo aumento específicamente para una mejor visión de nuestros socios. Habrá un botón para grupos. Se implementará en esta sección y no se mostrarán grupos tal como les mostré en el modelo. Déjame duplicar, por ejemplo. Estos grupos se mostrarán en el gabinete principal en la oficina administrativa cuánto aportan, qué rendimiento brindan, no en un formato tan global, por supuesto, pero la parte principal de la mecánica estará allí. Además, cada socio también habrá escrito en qué grupo específico está trabajando aquí y ahora y a qué grupo se conectó. Este será un nombre, por ejemplo, el séptimo grupo con transición y el hecho de que comprenda que la base de datos del grupo la verá y comprenderá que el grupo existe ya que está trabajando en este grupo. Tiene acceso a la transacción hash específicamente para este grupo en particular. Y, por ejemplo, otro compañero entró en el quinto grupo, por lo que esta información le será etiquetada. Así es como funciona todo esto. ¿Será esta la implementación de la mini aplicación Telegram? Lo más probable es que no.
Estará solo en la versión web porque no queremos sobrecargar la mini aplicación para que funcione correctamente y funcione rápidamente sin muchos datos y sin mucho tiempo ocupado con la carga porque la cantidad de datos es muy grande. En consecuencia, a una persona le gustaría comprobar algo por sí misma. Siempre puede ir a la versión web del sitio y buscar, sí, verificar la transacción hash, verificar las ganancias de la empresa que proporciona esa empresa. Vea qué intercambio comercial fue. Todo está abierto y todo es público. Excelente respuesta. Creo que enfatizamos toda esta pregunta y la respondemos en su totalidad. Lo único que probablemente me gustaría completar son 3 intercambios, por ejemplo, por BitMax o Gate ahora mismo. Que me envíes tu dirección y compartiré la pantalla en la misma forma en que realizas una transferencia de cualquier monto a esta dirección y registraremos lo recibido en esta dirección. Por lo tanto, nos aseguraremos de que todos los datos se extraigan del intercambio y se entreguen a su cuenta. Momentos que pudimos grabar esta cuenta realmente pertenece a la empresa o a usted, bueno. Sí. ¿Estás planeando un intercambio o podemos hacer varios? Podríamos hacer varios como prefieras. Elegimos Max y Gate por ejemplo. Tal vez solo hagas las 3 entonces. Perfecto. Simplemente perfecto. Bueno. Los 3. Entonces todos podrían entenderlo. Bueno. Simplemente continuaremos más y luego harás una transferencia final. Abro eligiendo USDT. ¿Necesitas dirección? Sí, necesito una dirección para que yo mismo, en una pantalla compartida, realice la transferencia a la dirección. Ah, ok. En Zoom, por supuesto, está interesado. ¿Dónde está nuestro chat? Oh, veo el chat. Sí. Escribe directamente en el chat. ¿Basta? ¿Debería enviarte los 3? Sí, los 3. Simplemente los grabaré en su pantalla, después de lo cual activaré mi propia pantalla compartida y haré la transferencia. Muy bien. Moveré un poco la llamada porque los depósitos en cadena interfieren un poco. Tenemos que ir al chat abierto. Elija USDC y elija tono. Sí. Acéptalo. Confirmar. Copiar. No hay ninguna nota. Entonces enviamos sin nota. Entonces este pertenece a comprar bit. Este al máximo. Iremos uno por uno. Y el último es la puerta otra vez. Elija Tom para que no vuelva a aparecer. Tenemos un buen momento aquí. Tenemos 2 direcciones sin nota. Esto se debe a que muchos socios se saltan los memorandos y luego nuestros departamentos técnicos tienen muchas dificultades para restaurar los datos de las criptomonedas. Así que no olvides especificar notas si son necesarias. De hecho tenemos 3 direcciones. Primero déjame abrirlo de nuevo para que todos puedan verlo. Esta es una dirección de bit desde donde consolidamos desde nuestra billetera de tono. Aquí consolidamos los activos y se forman pools. Y aquí está la dirección. Puedes verlo. Puedes mirar el primero. Creo que en la grabación en general cualquiera podrá pasar y ver porque también verán cómo me transferirán. Mi única petición para ti es que desactives temporalmente la pantalla compartida para que yo pueda compartir la mía. ¿Seguro? Seguro. Déjame dejar de compartir la pantalla ahora. Excelente. Excelente. Ahora enciendo la pantalla compartida. Resopla, está bien. Entonces todo es visible. Sí. Perfecto. Excelente. Luego comenzamos con la transferencia por bits. Si lo grabé correctamente, si lo copié, pongamos una cantidad única como 566. 666 sí. Excelente. Bueno. Confirmar. Perfecto. Hecho. La primera cantidad ha sido enviada por bit. Nos fijamos. Ahora pasamos al historial de la cuenta específica para verificar y comparar todos los hashes de transacciones, para cada intercambio. Transferimos a esta transferencia y va al máximo. Repite otra buena cantidad 666. Confirmamos la transferencia. Excelente. Pasando al intercambio de puertas. Para la puerta que necesitamos y la memoria, se debe especificar aquí. Repite la cantidad 666 y 6. Un momento. Esta transferencia en particular deberá ser confirmada. Probablemente déjame hacer esto último desde mi teléfono para que nos sea más fácil no ingresar contraseñas adicionales en este momento.
En cualquier caso, el panel también verá esta transferencia en el historial. Sí. Bueno, básicamente ya tenemos la dirección. Podemos verificarlo y la cantidad es esencialmente exactamente la misma. 666,66, sí. De todos modos, abriremos el mismo panel de escritorio para hacerlo más fácil. Un segundo porque todos lo entienden perfectamente. Obviamente actúo desde el lado del usuario y hago preguntas realmente difíciles. Pero las dos primeras direcciones estaban en mi lista de confianza y esta dirección, la última, no. Por lo tanto, será mucho más fácil si realiza la transferencia desde mi teléfono usando Face ID y no necesito ninguna contraseña tradicional para la transacción. Solo dame otros 20 segundos. Bien, solo vamos a esperar el depósito. Y básicamente, ¿qué más me gustaría? Oh, sí. ¿Que me gustaría resumir mientras esperamos directamente? Un segundo. Básicamente, he enviado ambas transacciones de TES. Ahora podemos confirmar que la transferencia final a la puerta también se completó y que estas dos, en consecuencia, se realizaron junto con usted en la pantalla compartida. Ahora esperaremos los hashes de transacciones aquí. Por ahora le paso la palabra a Hei, pero no desactivaremos la pantalla compartida para que no se corte ni elimine nada en la grabación. Bueno. Excelente. También lo necesitamos, pero también necesito activar la pantalla compartida. Sí. Inmediatamente después abriré estas transacciones en mi pantalla para que luego en la grabación puedan compararse entre sí y ver la cuenta de cambio. Bueno. Perfecto. Entonces con respecto a este vídeo reseña este vídeo y comencemos a resumir. Mientras esperamos que la transferencia real de los fondos llegue a las cuentas de intercambio, podemos estar completamente seguros de que estos intercambios pertenecen a la propia empresa y, naturalmente, de que asumimos toda la responsabilidad por ellos. Lo que significa que el dinero no surge de la nada y no se fabrican hashes aquí. La cooperación oficial con los intercambios declarados con los intercambios que son todos socios. Ahora, hablando en general sobre el arbitraje, sobre el modelo de arbitraje en sí, en mi opinión, esta estrategia de arbitraje, es decir, el arbitraje síncrono, es muy conveniente. La razón es que en el primer aspecto no asumimos riesgos. Existe un riesgo mínimo de perder activos porque el arbitraje se realiza al instante. Lo que significa que la compra y la venta se realizan al mismo tiempo y hay cierta fijación de los tipos de cambio, lo que realmente ahorra muchos esfuerzos. En segundo lugar, lo que me gustaría señalar hoy es algo importante. Lo que vimos en el sistema central es que el arbitraje siempre existió. No necesitamos perseguir un cuarto específico o un margen de árbitro porque simplemente no lo captará. Tienes que entender y la Junta entender que los árbitros siempre existen en estos intercambios. ¿Qué árbitros atrapas? ¿Qué margen tomas? Esa es otra cuestión. Pero repito que existe todo el tiempo. Por lo tanto, con análisis con una base de datos masiva, es decir, el cable que se le mostró, no es difícil analizar todos estos aspectos. Y el tercer punto es por qué este modelo es interesante y por qué este negocio es interesante. Porque esta dirección genera enormes ingresos. Esta dirección proporciona transparencia y sí, quiero enfatizar estos ingresos transparentes con los que la empresa puede permitirse el lujo de trabajar completa. Y claramente con todos los inversores y socios, cumplir con sus obligaciones como socio inversor y también recompensar a los socios por trabajar con la empresa, significa que tenemos fondos suficientes para cubrir el marketing del socio de marketing. Esto es importante porque para nosotros probablemente fue el mayor obstáculo cuando estábamos implementando el producto para todos. No solo para nosotros como trabajamos en años anteriores, sino para una gran audiencia, para una gran comunidad. Porque seamos honestos, estoy acostumbrado a decir las cosas como son cuando hay componentes de red. Siempre cuando hay red incluida. Siempre asusta al inversor. Siempre asusta a los socios que trabajan con inversiones porque para muchas personas el mercadeo en red está asociado con algún tipo de pirámide financiera. Llamemos a las cosas pero con su nombre propio. ¿Por qué decidimos dar un paso en estos productos? ¿Por qué fuimos en esa dirección? ¿Por qué vimos este valor fundamental aquí? ¿Por qué no tuvimos miedo de implementar un programa de red en el modelo de negocio? Debido a que tenemos ingresos confirmados, en realidad ganamos este dinero. Una vez más, los socios del sistema de trabajo que ya trabajan con nosotros lo saben.
Durante 12 horas, el trabajo se realiza directamente para el socio. Es decir, todos los fondos van al socio y durante la noche opera la propia empresa. Además, repito, el marketing en sí está estructurado de tal manera que no todos los socios cierran ciertas filas para recibir recompensas específicas en un momento dado. Parte de los activos permanecen en la empresa. Por supuesto, no solo ganamos este activo, sino que, en segundo lugar, con el capitalización lo capitalizamos a través del interés compuesto porque nuestro dinero también funciona aquí. Por supuesto, esto nos permite cubrir completamente todos los gastos de los socios, sin que las recompensas de los socios afecten el volumen de arbitraje. No existen tales cosas. Las recompensas de los socios no afectan el volumen del arbitraje. El sistema de socios está diseñado de tal manera que bajo ninguna circunstancia interactúa en absoluto con el volumen que trabaja en arbitraje. Por supuesto, esto no lo hemos desarrollado nosotros solos. Lo desarrollamos con la ayuda de IA. La IA nos estaba incitando a ayudar. Simplemente establecimos parámetros sobre cuánto ganamos, cómo está estructurado el sistema y arrojó los resultados con este rango en función de lo que puedo analizar. Ahora necesita 21 niveles en profundidad y en consecuencia, este tipo de modelo de marketing. Por supuesto, luego lo revisó 2 veces y lo implementó después de un mes de trabajo productivo. Digamos que vemos que en general todo va exactamente como lo planeamos. Todo va exactamente como estaba previsto y exactamente como lo verificamos personalmente. No hubo absolutamente ninguna carga, ninguna presión, por así decirlo, sobre el volumen de arbitraje o el grupo de arbitraje en sí. Y entendemos que realmente hicimos correctamente el sistema de marketing. Y además, por supuesto, el propio sistema de arbitraje también ha demostrado su estabilidad y probablemente incluso más que eso. Probablemente la primera prioridad sea la estabilidad, ¿verdad? Cuando no pierdes tu dinero, ya lo ganas. El segundo punto, por supuesto, es el beneficio que genera la estrategia de arbitraje. En cuanto a actualizaciones y adiciones, ¿qué otras estrategias arbitrarias habrá? Hablaremos de eso y haremos revisiones técnicas similares la próxima vez que se agreguen nuevas estrategias. Pero en cuanto al trabajo con estos intercambios, creo que hemos mostrado lo suficiente y explicado mucho. Creo que este se convertirá en un vídeo principal para aquellos socios que quieran unirse a nuestra empresa y desarrollarse junto con nosotros. Así que, uno al lado del otro, pensemos. Solo necesito interrumpirte por un momento. Ya recibimos hashes de transacciones hace unos 5 minutos. Realmente no quería interrumpirte. Pero durante la pantalla compartida le estaba mostrando a la gente exactamente estos hashes de transacciones. Cerremos ahora todos estos hashes. Actualice la página y en el historial vemos nuestras últimas 3 transferencias, la que probablemente seleccionaré para que la gente entienda de cuál se trata. Vemos la transacción aquí, ábrala, arréglela. Vemos el hash de transacción aquí. La abrimos. Arreglémosla. Vemos el hash de transacción aquí. También mire ahora mismo. Al grabar, puede pausar el vídeo y recordaré específicamente, por ejemplo, estos hashes de transacciones en esta barra de direcciones o aquí al principio para que podamos recordar, por analogía, que también recordamos estos hashes de transacciones. Le expliqué por qué. Entonces, en la pantalla compartida podemos ver si estas operaciones exactas aparecieron en las cuentas de intercambio y abrirlas de la misma manera que lo estamos haciendo ahora. Creo que los hashes de transacciones están arreglados o resaltados. Los resalto una vez más así. Por lo que son aún más visibles en la pantalla específicamente desde el bit de compra. Genial, los arreglamos. Ahora dejo de compartir pantalla nuevamente. No cortaremos nada. Lo detengo. Y ahora, Sigai comienza a compartir pantalla nuevamente desde tu lado. Vale, simplemente lo enciendo. ¿Puedes ver algo? Todavía se está cargando. Bien, ahora puedo ver. Comprobemos uno por uno. El primero es por poco. Vale, poco a poco es entonces. Estamos en la sección de depósito. Aquí vemos 666 detalles. Un segundo. Mostremos juntos. Esta es la misma cuenta que demostramos inicialmente. Desplácese un poco más abajo en la historia. Entonces podemos ver que, de hecho, es la misma cuenta, los mismos hashes de transacción. Absolutamente todo es igual. Y es por eso que no mostraba mi pantalla. No iniciaste sesión en ninguna otra cuenta de Bybit. Puedes verificar esto a todos los espectadores aquí. Aquí la dirección nuevamente, la del chat. No sé si el chat estaba visible cuando te lo reenvié o no. No, no estaba visible, pero la dirección que copiaste para mí sí es visible. Eso es suficiente. Así que sí, la dirección aquí es nuevamente el hash de la transacción. Lo abrimos. Lo vemos. Aquí está la dirección. Fue enviado desde la dirección donde fue recibido.
Y aquí está todo aquí. Podemos ver que hay 14.000. Déjame refrescarte una vez más. 14.000 que salieron de nuestra billetera de Townkeeper. El que consolidamos. Y las últimas transacciones son exactamente las mismas que nos llegaron. Excelente. Por bit fijo, no por bit fijo. Actualicemos Max. Aquí hay un máximo de 666. Detalle abierto. Quita algunas artes para verlo todo claramente. 666. Y podemos dejarme adaptarme. Aquí está el hash de transacción. Y lo abrimos. Cargando solo un poco más. Bien, ahora podemos ver que se especificó esta transacción trans o billetera y, en consecuencia, la cantidad que recibimos en esta billetera. Excelente. ¿Puedo preguntarte? Sí, por cierto, mostramos uno de los hashes aquí antes nuevamente. ¿Puedes controlar el vídeo y comprobar 50.000 por el mismo recibido? Excelente. Permítanme pedirles que vayan a la sección de conversación y muestren la conversión y muestren el historial de conversación una vez más. Bien, vayamos al historial y también lo duplicamos. Pasar a la siguiente parada. Bien, con respecto a Max, todo está bien. Todo fue recibido. Max también se abrió. Revisemos la puerta. Refrescante. Y aquí vemos 666. 666 hash de transacción. Lo abriremos haciendo clic. Aquí tenemos Dixity 666. Básicamente, una vez más analizamos juntos una de las transacciones a lo largo de la historia. Aquí está, sí, aquí está. Entonces 46.294. Es la transacción correspondiente que estaba en el tablero. Y este es el mismo intercambio. No es exactamente esta dirección exacta, sino el mismo intercambio. Recibimos transacciones que Alexander me envió. ¿Qué vemos en los resultados? Todos los intercambios que utilizamos nos pertenecen a nosotros o a cuentas en intercambios. Y de nuevo, por así decirlo, la gestión de activos, mis fondos. Déjame duplicarlo también. Entonces está claro. Haga clic en uno más nuevamente para mostrarle los intercambios. Así queda claro que la actividad es realmente real. Se puede ver que la cantidad es relativamente pequeña dentro de la asociación y para algunos socios que trabajan con nosotros es bastante grande. Pero en general dentro de la estrategia del árbitro estos son volúmenes pequeños que no perturban las operaciones del intercambio de ninguna manera. Con tales volúmenes no influyemos en nada. Hay muchos de ellos, pero por otro lado esto nos permite trabajar con seguridad. Así que resumamos el vídeo en sí y pasemos al panel personal y a la demostración en pantalla. Déjame apagarlo porque ya hemos repasado todo. Son mis palabras finales las que me gusta decir. Quiero agradecer a Alexander por haber resuelto estas preguntas. Gracias por tomarse el tiempo de trabajar conmigo para poder mostrarles a nuestros socios el funcionamiento real del arbitraje, tanto desde el punto de vista técnico como desde el lado del núcleo mismo, el corazón, el cerebro, más correctamente, del arbitraje y también de los intercambios con los que interactuamos directamente. Lo que hicimos, lo mostramos en estos intercambios. Mostramos que los hashes de las transacciones corresponden a los intercambios con los que realmente trabajamos y vimos cómo realizamos un intercambio específico. El comercio en sí, se divide en partes y mostramos lo mismo en un panel personal. ¿Por qué las cantidades son siempre diferentes? Porque los pools se dividen en determinadas partes ya que en distintos momentos vendemos a distintos precios, ¿no? Pero en total, una vez completada la negociación, obtenemos un diferencial determinado y, en total, en dos intercambios, ya obtenemos un diferencial de árbitro. Vimos esto, de hecho, confirmamos que el intercambio pertenecía directamente a la empresa, las cuentas que administramos estos intercambios. Verificamos que podemos financiarlos. Verificamos que creo que los socios que quieran centrarse en esto pueden pausar el vídeo y verificar todo nuevamente. Agregamos hashes de transacciones. ¿Por qué hicimos eso? Porque esa es probablemente la pregunta principal. ¿Por qué se planeó esto? ¿Por qué fue? ¿Qué razones? No para convencer a los socios de que el modelo existe como tal, porque muchos socios que trabajan con nosotros se dedican al arbitraje y entienden perfectamente cómo funciona el sistema. No necesitamos demostrar nada a nadie porque muchos socios ya trabajan en este ámbito. También trabajaron antes en modo manual.
Pero trabajaron con él para aquellos socios que aún no lo entienden muy bien para quién es lo que se muestra en él. Tablero no es suficiente. Además, en el tablero esencialmente mostramos todo y tenemos tal como acabamos de revisar. Pero probablemente este sea el último. Nota faltante, estábamos abiertos a ustedes, los intercambios en sí, y de hecho, les mostramos que lo que está sucediendo con las operaciones comerciales sucede en grupos donde formaron como. Enviaron a los intercambios como todo está conectado entre sí. Probablemente esa fue la parte que faltaba para algunos socios y... Creo que en este vídeo tenemos un verdadero análisis general de este modelo. Me gustaría desearles a todos los socios que vean este vídeo buenos profetas. Estoy muy contento de que estén trabajando con nosotros. Estamos haciendo esto por ti. Te estoy muy agradecido. No fue ningún problema para mí estar presente aquí y de ninguna manera. Incluso fue divertido hacer algunas preguntas bastante difíciles que yo también recibo y aclararlas aquí en este Zoom para cerrar en general las preguntas restantes. Me alegré de estar aquí. Agradezco a todos por mirar y les deseo un buen momento del día donde puedan estar. Sí, eso es desearles a todos lo mejor. Gracias. Adiós. Vamos a hacer un caldito de pocho. Hey, ¿todavía no te has apuntado al curso de desarrollo con IA? Los días 10, 11 y 12 de marzo voy a estar en directo para enseñarte cómo utilizar la IA en proceso de desarrollo de manera real, empleando herramientas y tendencias actuales del sector. Ya sabes, si a día de hoy... Bueno, en mi escritorio hay no un Mac Mini, sino dos Mac Minis que configuré exclusivamente para que sean y trabajen con agentes.